Hola chicos, vamos a continuar con el avance de la materia y para la clase de hoy tenemos el tema de planificación de la alimentación institucional. Vamos a hacer a manera de introducción, definir e indicar también que la planificación, recordemos, es una función administrativa fundamentalmente que va a cumplir el nutricionista si está desempeñándose en este área. La planificación del menú se puede realizar tanto para colectividades sanas, como son los centros infantiles, guarderías, comedor universitario y también algunos centros geriátricos, o colectividades enfermas. Acá entrarían todo el grupo que son los hospitales y clínicas. La planificación se va a materializar en un instrumento que se va a llamar menú o minuta, que también es un término que se usa. A manera de definición, vamos a decir que el menú es un instrumento de trabajo que es indispensable. Si no tuviéramos menú, no podríamos avanzar con las operaciones del servicio. Es decir, el menú pone en funcionamiento la producción de dietas, que es la misión principal de un servicio. El menú también va a influir directamente en el sistema de compra, es decir, si nosotros hacemos un menú semanal, nosotros podemos decidir si nosotros hacemos las compras semanales o hacemos el menú quincenal y por lo tanto las compras podemos definir que sean quincenales también. El menú también define la forma de almacenamiento y la producción de dietas, es decir, ya les dije como al principio, si no contáramos con el menú planificado, el servicio no podría empezar a operar. Y también el menú influye en la organización del personal, horarios, distribución de tareas y funciones. Dependiendo de la complejidad del menú, vamos a requerir más personal o menos personal. Entonces, el menú básicamente es la herramienta que pone en funcionamiento el servicio de alimentación. La finalidad principal del menú es de brindar información al comensal, es decir, le dice al comensal de qué va a estar compuesto el menú. Esto fundamentalmente para las colectividades sanas, como puede ser un restaurante, por ejemplo. Cuando vamos nosotros a un lugar público a comer, lo primero que nos ofrecen es el menú o la carta o la minuta, y ahí nosotros podemos ver de qué está compuesto lo que ofrece ese centro. En cambio, en los servicios hospitalarios, el menú es un instrumento que va a indicar a los trabajadores qué preparaciones deben realizar. Llega a ser un instrumento de comunicación entre la persona que planifica y los que la van a preparar. Los requisitos. Aquí vamos a hablar de 3 requisitos: la suficiencia nutricional, la variedad, los intervalos y tiempos de comida. Acá tenemos un resumen de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a empezar por la suficiencia nutricional. Cuando decimos que el menú debe reunir el requisito de la suficiencia nutricional, nos estamos refiriendo básicamente a que el menú debe aportar la energía y nutrientes de acuerdo a la población. Luego vamos a ver cuánto debería aportarse de acuerdo a la institución. Entonces el menú tiene que ser completo nutricionalmente. En el menú también, o más bien en la suficiencia nutricional, también se puede determinar cada 6 meses o cada 3 meses según la necesidad del servicio. No necesitamos estar analizando o realizando análisis químicos cada semana o cada mes. Ya tenemos que tener más o menos estándares para que los aportes también no tengamos que estarlos realizando con mucha frecuencia, suficiente con cada 3 meses o cada 2 meses. Y para saber cuánto debe ser suficiente nutricionalmente un menú, tenemos recomendaciones. Acá tenemos una tablita que es una adaptación de la AFAO y la OMS del año 85, que nos dice para hospital general, hospital pediátrico y hospital geriátrico cuántas calorías debemos aportar para estos grupos, cómo debe estar distribuido la molécula calórica para cada uno de los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos. Esto lo tienen en el dossier también, chicos, de manera similar, es la misma en realidad. Y en cuanto a las vitaminas y minerales, debemos considerar las recomendaciones de energía y nutrientes para la población boliviana. Únicamente tenemos que saber para qué grupo poblacional estamos diseñando el menú y basarnos en estas recomendaciones. Entonces, el segundo requisito del menú es la variedad. Aquí tenemos que cumplir este requisito de variedad en varios aspectos. Uno es el color. En un plato debe apreciarse una combinación de colores. No podemos hacer, por ejemplo, una preparación en base a pechugas de pollo a la plancha, que se van a ver más claras que esta preparación, acompañado de arroz y alguna ensalada que no haga contraste. Es decir, en este caso debemos procurar que los colores deben ser variados, más o menos como en este plato.
Otra característica de variedad que debemos cumplir acá es la textura. Tiene que haber una variedad también en cuanto a la textura. No podemos hacer todo suave, todo blando o granuloso o gomoso. Tenemos que combinar entre preparaciones o alimentos más bien que tengan diferentes texturas. Deben haber al mismo tiempo blandos, pueden haber crujientes y tratar de que haya variedad en este aspecto para que la alimentación no sea monótona. Otro de los aspectos de variedad que debemos cumplir es la consistencia, es decir, la consistencia va a ser el grado de firmeza o densidad o viscosidad que va a tener la preparación. Aquí podemos hablar de consistencia líquida, semilíquida, espeso o firme. No podemos hacer toda la comida y la preparación seca, tenemos que hacer una combinación de esto. La forma es otra característica también importante que debe cumplirse como variedad. Y aquí la forma nos vamos a referir a la forma de subdivisión o corte de los alimentos. Es decir, no podemos hacer, por ejemplo, pastel de carne con ensalada que esté cortado todo también en cubos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de variar los tipos de corte de los alimentos. Otra requisito de variedad es el sabor, tiene que haber un equilibrio de sabores, tratar de que sea también variado en este aspecto. La humedad, que tiene que ver también con la consistencia, combinar las preparaciones jugosas con alimentos secos o preparaciones secas, y los métodos de cocción, procurar también que hagamos una combinación, es decir, no hacer todo frito o no hacer todo hervido o a la plancha, tratar de que la variación en métodos de cocción también sea un requisito a cumplir. El tercer requisito que debemos cumplir es en la alimentación hospitalaria, es los intervalos y tiempos de comida. Acá nos referimos a que la alimentación hospitalaria debe tener mínimamente 4 comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena, y en algunos casos es necesario incluir incluso una quinta o sexta comida. Por ejemplo, quinta comida para dietas hipocalóricas, dietas hipercalóricas, o para pacientes con diabetes, incluso hasta 6 comidas. Para pacientes insulinodependientes se deberá fraccionar más la dieta. Y una recomendación importante es que la dieta, más bien el tiempo que transcurra entre la última comida del día y la primera del día siguiente, no debería pasar de las 12 horas, esto para lograr evitar más bien las hipoglicemias, ¿no? Entonces, el número de comidas generalmente va a ser a nivel hospitalario hasta 4, y sin embargo podemos tener alguna variación. Por ejemplo, en colectividades sanas como un comedor universitario no necesitamos llegar al 100% del aporte, simplemente podemos llegar del 70-80%, y acá puede ser suficiente 2 comidas al día. La variedad, o más bien la composición del menú, también tiene que ver con la variedad que debemos ofrecer en las comidas. Entonces, en el desayuno, de acuerdo a recomendaciones alimentarias para la población boliviana, estoy hablando de menú de dieta normal o corriente, debe aportar siempre alimentos variados. En este caso, siempre incluir frutas, podemos incluir frutas naturales o en jugos, alguna fuente de proteínas de buena calidad, como puede ser leche, yogur o queso, o en algunos casos huevo también. Y la fuente de energía del desayuno, que va a estar constituido por pan o galletas o avena. Cuando damos pan, a veces por el valor calórico necesitamos acompañar con algo como puede ser mantequilla, mermelada, algún manjar o algo que acompañe a esta preparación para mejorar el aporte calórico. El desayuno. Vamos a ver estamos hablando del almuerzo. El almuerzo y la cena tenemos que hacerlas que cumplan ciertos requisitos también que van a tener que ver con el valor nutricional. Entonces, estas 2 comidas principales del día van a tener en su composición verduras, van a tener carnes para la fuente de proteínas también, res, pollo, pescado en diferentes formas de cocción. Y es necesario incluir en los almuerzos y cenas cereales o tubérculos para cubrir la fuente de energía, porque solo con verduras y carnes sería imposible cubrir las calorías y nutrientes que vamos a ver más adelante a cuánto debemos llegar. Tenemos los refrigerios o meriendas. Dijimos que pueden haber un refrigerio a media mañana o de repente 2 refrigerios a media tarde. Si tenemos 2 refrigerios a media tarde, o más bien 2 refrigerios en el día, mañana y tarde, nosotros vamos a tener 5 comidas al día o 4 comidas, que sería lo mínimo. Entonces, los refrigerios van a ser preparaciones más sencillas,
y que no requieran mucho trabajo para el personal. Tienen que ser también adecuado un poco a ciertos aspectos que vamos a ver más adelante. Podemos ofrecer té con pan y queso, por ejemplo, gelatina con galletas, podemos ofrecer fruta o licuados de fruta con leche, yogur, leches saborizadas, tratando de también que el personal no tenga demasiado trabajo para elaborar estas comidas. Viendo el aporte del menú, el aporte nutricional habíamos visto que hay referencias de acuerdo al tipo de hospital o población a la que estamos atendiendo. Sin embargo, esas son recomendaciones globales, ¿no? Tenemos que considerar también este aspecto que es importante, el equilibrio o más bien una distribución racional del aporte calórico que debe haber entre las diferentes comidas. Entonces acá hay una recomendación, que el desayuno debería aportar el 20% de las calorías totales. Para un valor calórico de 2.200 calorías, esos 20% representaría a 440 kilocalorías que estará aportado por esta comida que es el desayuno. El almuerzo hasta el 40%. Para el mismo valor calórico tenemos 880. La merienda un 10%, 220 calorías. Y la cena hasta el 30% nos tendrá que aportar en relación a este valor calórico de 2.200 hasta 660 kilocalorías. Estos porcentajes, chicos, se pueden mover un poco, pero pueden moverse hacia menos, nunca a más. El almuerzo no debería aportar más de 40%, puede ser 38 y acá 12, por ejemplo, pero nunca sobrepasar estos límites. Vamos a ver qué factores influyen en el menú. Influyen los hábitos alimentarios que debemos considerar. Tenemos que saber los hábitos de la población para la cual estamos planificando el menú. Las preferencias alimentarias, es decir, conocer también dentro de esto los hábitos y qué prefiere consumir la población. La organización de las facilidades del servicio, es decir, tenemos que saber cuánto personal tenemos, qué equipos contamos. No podemos planificar menús que requieran equipos que no contamos en el servicio. Presupuesto, de hecho, es importante considerarlo, y las influencias exteriores que pueden hacernos variar el menú. También hay ciertos requisitos que debe cumplir la persona que va a planificar el menú. En este caso vamos a referirnos a el nutricionista que tiene que hacer este trabajo. Entonces, esta persona que va a planificar el menú tiene que tener o cumplir más bien requisitos en cuanto a conocimientos y habilidades. En cuanto a los conocimientos, vamos a ver que debería tener una formación y conocimiento en nutrición y dietética, y no solo teórico, sino también su aplicación. Dijimos hábitos y preferencias de la población. Si estamos trabajando en La Paz, tenemos que saber más o menos qué prefiere comer la gente en La Paz. Si estamos en Cochabamba o Santa Cruz, lo propio. No tenemos que hacer el menú de acuerdo a nuestros hábitos, sino a los hábitos de la población a la cual va dirigida nuestro menú. Métodos de preparación para lograr la variedad que se requiere al diseñar el menú. Disponibilidad de alimentos regionales, tenemos que saber en qué épocas hay qué alimentos. No podemos planificar en esta época actual, por ejemplo, durazno, sabemos que ya no hay, pero sí hay otros alimentos como son los cítricos, por ejemplo, hablando de este grupo de alimentos. Tiene que tener conocimientos el nutricionista de combinaciones adecuadas para lograr también la variedad en los menús. El costo de los alimentos, también tenemos que estar conscientes de cuánto nos va a costar un menú. No es solo suficiente cumplir la calidad y variedad, sino también tenemos que considerar los costos. Y habilidades. El nutricionista que planifica el menú tiene que tener ciertas habilidades, por ejemplo, contar con habilidades en la administración o manejo de personal, esto para distribuir tareas, funciones, quién hace desayunos, quién hace postres, en fin, tiene que conocer esta parte. Tiene que tener habilidad de creatividad para lograr las combinaciones interesantes y atrayentes. Si bien la preparación la hacen los cocineros y los chefs que podemos contar como recursos humanos, pero quien planifica el menú es el nutricionista, y se recomienda también que la planificación se la haga en equipo. Ahora, felizmente, en muchos servicios de alimentación contamos, aparte del nutricionista, tenemos chefs y gastrónomos que nos ayudan muy bien para lograr no solo menús equilibrados nutricionalmente, variados, y que respondan a los hábitos y preferencias, que estén acordes a los presupuestos y a todos los requisitos que se necesitan, sino también sean de sabor agradable, de tal manera que nuestros menús sean lo mejor posible y sean aceptados por los comensales a los cuales vamos a dirigir nuestro trabajo con la planificación de la alimentación. Bien, chicos, esta ha sido una de las clases así bastante corriditas, diríamos así,
pero voy a yo dejarles algunas actividades en el Classroom como actividades que van a apoyar el aprendizaje de esta unidad, que es la planificación de la alimentación institucional, que decía es la parte central del trabajo del nutricionista en el área administrativa sobre todo.